Bienvenidas y bienvenidos, audiencia, a un nuevo episodio. Tenemos un segundo volumen, sí, otro más de estos relatos que nacen de objetos usados. Cosas que parecen inofensivas, pero que esconden algo oscuro. Así que relájate si estás en casa, ponte cómodo, apaga las luces. Y si estás trabajando o de camino a algún lado, no te preocupes, yo te acompaño. Y comencemos con la primera historia, esa que nos recuerda que no todo lo que ha sido usado debería volverse a usar. A veces las cosas más simples pueden guardar energía, espíritus que nosotros no entendemos. Y si no me entienden, se trata de un simple vestido usado que compré. Esa mañana acompañé a mi mamá al mercado, un día de los más normales que puedes imaginar. De regreso lo vi, en una boutique pequeña del centro. Un vestido negro elegante con encaje en el cuello. Llamaba la atención desde el aparador. Cuando la encargada me dijo que costaba 30 pesos, dudé. Quizá algún bicho tenga. Pero no pude resistirme. Me dijo que era de segunda mano y me dio igual. Lucía perfecto. Solo lo lavé al llegar a casa. Lo colgué en el ropero y no pensé más en él. La primera noche algo raro ocurrió. Me desperté cerca de las 2 de la mañana, no por un ruido, sino por un aroma muy fuerte. Era de esos perfumes que huelen a alguien más. No era mío, pero tampoco era desagradable. Era como si alguien acabara de entrar a mi cuarto, perfumada. Me pareció curioso. Lo olí un momento y me volví a dormir. La segunda noche fue diferente. El mismo aroma, pero más fuerte. Me levanté un poco incómoda. Seguí el rastro del perfume hasta el ropero. Al abrirlo, el olor explotó en mi cara. Era el vestido. Pero no tenía sentido, yo lo lavé. No olía así cuando lo colgué. Al amanecer el aroma había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Mi mamá, quien vive conmigo, empezó a cambiar también. Una mañana, mientras estaba haciendo el desayuno, me dijo algo. Soñé algo bien raro. Soñé con una muchacha, tenía puesto tu vestido. Ella solamente estaba sentada en la sala como si me esperara. Me reí, pero sentí algo extraño. Y desde esa noche, cada vez que mi mamá se quedaba dormida, aunque fuera solo unos minutos en la sala, soñaba con la misma muchacha, siempre vestida de negro, siempre con mi vestido, mirándola. Yo intenté no pensar en eso, en aquellos sueños repetitivos. Incluso me puse el vestido para salir con mi novio. Me veía bien. Al regresar lo volví a guardar. La peor noche fue esa madrugada. Estaba viendo la tele hasta tarde y me dio sed. En mi casa, para ir a la cocina hay que bajar al patio, cruzarlo y entrar. Bajé la primera parte de las escaleras y abajo, justo al pie de las escaleras, había alguien parado. Pensé que era mi mamá, así que le dije, «¿Ma?», pero no respondió. La luz era tenue, apenas se distinguía. Me acerqué un poquito más, bajé 2 escalones tal vez, y la distinguí. Su silueta era delgada, el cabello corto y tenía puesto el vestido negro, el mismo que yo había comprado. Me congelé, no era mi mamá. Ella sabía que yo estaba ahí. Levantó la cara. Tenía la piel pálida, con ojeras y labios morados. Y sin decir una sola palabra, se metió a la cocina, pero no estaba abierto. Ella atravesó la puerta de la cocina como si fuera humo, como si el metal no existiera. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta, abrí el ropero y ahí estaba mi vestido. Me metí bajo las cobijas como una niña. Al día siguiente le conté a mi mamá llorando, temblando del miedo. Ella me miró pálida y me dijo, «Es la misma chica, es la misma que sueño todas las noches».
Nos quedamos en silencio, y aunque suene tonto, las dos entendimos lo que estaba pasando. Ese vestido no estaba limpio. Era barato porque venía algo con él. Lo metimos a una bolsa, lo tiramos a la basura ese mismo día. Lo vi irse en el camión de la basura, y desde entonces aquel aroma desapareció. Y mi mamá nunca más volvió a soñar con aquella muchacha. Y te juro que si ves algo muy bonito a precio de risa, piénsalo 2 veces antes de llevarlo a casa. Audiencia, ¿qué tal esta primera historia? ¿Creen que la energía de alguien se queda impregnada en la ropa? ¿Ustedes usarían una prenda si supieran que alguien, ya saben, falleció con ella? Déjame saber en los comentarios. Y ahora no los interrumpo más y vámonos hasta Bolivia, donde sucedió este testimonio. Esto que voy a contarles lo dijo mi abuela cuando yo tenía como 15 años. Ella no era de inventar cosas, mucho menos para asustar. Era seria, tranquila. Pero ese día su mirada fue distinta, como si hablara de algo que todavía la perseguía. Mi abuelita se llama Julia. Nació en un pueblito muy apartado de Bolivia. Allá las casas eran de madera, de adobe, de lámina, con techos de calamina. Y no había luz todo el día, solo por ratos. Vivía con su primer esposo, Mateo. Ella tenía 17 años y él 20. Apenas se habían casado cuando pasó todo esto. Vivían en una casita pequeña, 2 cuartos de 4x4. Uno era la cocina y la sala, y el otro su recámara. Un día Mateo llegó emocionado de la quebrada, donde la gente tiraba cosas viejas. Había encontrado algo elegante, como él decía. Un espejo grande de cuerpo completo, algo desgastado en las orillas, pero sin una sola grieta. Lo puso al frente de la cama, pegado a la pared. A mi abuelita no le encantaba la idea, pero lo dejó para no discutir. Al principio todo normal, pero no duró mucho. Pues es que a veces en las tardes o en las mañanas, mientras mi abuelita cocinaba o limpiaba, escuchaba de repente cómo alguien tocaba el espejo. El sonido era como si alguien lo golpeara con los nudillos. Una vez Mateo también los escuchó estando en la cocina y le gritó a mi abuelita: «Lo vas a romper, mujer». Ella respondió: «Yo no fui». Pero lo extraño es que no había nadie más, ni siquiera habían vecinos cerca. Luego ocurrió lo peor. Una madrugada mi abuela se despertó sin saber por qué, y al abrir los ojos vio algo que le heló la sangre. En el espejo había un niño desconocido, peinándose, sentado en una sillita, muy tranquilo. Peinaba su cabello hacia atrás una y otra vez. Pero no había ningún niño en la habitación. El niño solo existía dentro del espejo. Ella parpadeó y desapareció. No dijo nada ese día. Pensó que estaba soñando. Pero después fue el turno de Mateo. Una madrugada se despertó por sed. Mientras se sentaba en la cama vio a su esposa, o al menos eso creyó. Vio su silueta parada frente al espejo, peinándose el cabello largo, muy lento. Le dijo en voz baja: «Julia, ¿qué haces despierta?». Pero al voltear hacia la cama, Julia estaba acostada, profundamente dormida. Regresó la mirada al espejo y la figura ya no estaba. Esa noche ya no durmió. Los sucesos paranormales comenzaron a incrementarse día a día. Pues ya cuando hacían cosas normales como lavar ropa o barrer, a veces de reojo veían gente pasar en el reflejo del espejo. Gente que no estaba en la casa. Personas adultas, incluso niños. Ropa común, no antigua. Era como si fueran vecinos. Como si hubiera alguna ventana ahí. Pero no había nadie.
Mi abuela decía que no se veían como fantasmas, sino como personas vivas, como si el espejo mostrara otra casa u otra realidad. Cada vez que alguien pasaba en el reflejo, el ambiente se enfriaba y el espejo, por más limpio que estuviera, empezaba a empañarse por dentro. Una tarde, mientras barría el cuarto, mi abuelita vio nuevamente a aquel niño, esta vez de pie, frente al espejo, viéndola. No se movía, solo miraba hacia el frente, como si esperara algo. Mi abuelita sintió tanto miedo que se le soltaron las piernas. Cayó sentada, llorando. Esa misma noche, Mateo agarró el espejo, lo sacó al patio y lo quebró con un machete. Lo rompió en pedazos y luego lo enterró lejos en un terreno seco. Desde entonces nunca más pasó nada raro. Pero mi abuelita siempre recuerda ese espejo. Dice que no era solo un objeto viejo. Era una ventana, pero no al pasado ni al futuro. Era una ventana a otra realidad, a otra vida, una donde quizás nosotros somos los reflejos. No sé si esto que voy a contar tenga alguna explicación lógica. Ojalá la tuviera. Pero aún hoy, cuando lo recuerdo, siento un escalofrío que no se me quita. Mi hijo tenía apenas 5 años cuando empezó el kinder. Como muchas mamás, me emocioné con todo, su mochila, sus colores, sus útiles. Pero justo antes de su primer día, me di cuenta de que los zapatos escolares que habíamos comprado no le quedaban bien. Estaban muy apretados para muchas horas. No tenía mucho dinero en ese momento, así que fui al tianguis de los domingos a ver si encontraba algo usado pero decente. Ahí estaban, unos zapatos negros escolares, casi nuevos, talla exacta. Me costaron solo 80 pesos. Se los llevé emocionada. Desde que los vio, los notó raros. Él me dijo con su vocecita: «Mami, esos ya los tiene otro niño». «Sí, mi amor, pero ya son tuyos», le dije sonriendo. No le insistí. Pensé que solo era su imaginación. Pero esa misma noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me heló la sangre. «Mami, el otro niño no me deja usarlos». «¿Cuál otro niño, mi amor?», le dije. Él me respondió que un niño. Me reí nerviosa. Le dije que estaba loquito, que los zapatos no tenían dueño. Pero esa noche no quiso dormir con ellos en su cuarto. Los dejó afuera, junto a la puerta. Dijo que si los tenía cerca también se acercaba el niño y que le daba mucho miedo. Los primeros días en clases fueron difíciles. Se tropezaba a cada rato. En casa caminaba bien, pero con los zapatos siempre puestos, tropezaba. Le hice revisar la vista, los pies, todo. El pediatra decía que estaba perfectamente bien. Y mi niño siempre decía que aquel niño lo empujaba. Una tarde me contó algo que me hizo dudar. Él se acercó algo asustado y me dijo que hoy en el recreo el niño de los zapatos se metió a su salón. Le dije que sí, un compañerito, y me dijo que no, que el dueño de los zapatos. Esto ya se estaba saliendo de control. Él no era así. Una noche lo escuché llorar mientras dormía. Fui a su cuarto. Tenía las piernas encogidas, estaba hecho bolita. Lo desperté y me dijo entre lágrimas: «Mami, el niño no quiere que yo camine con sus zapatos». También se comenzó a quejar de sus piecitos. Le revisé los pies. Tenía marcas rojas, como de dedos, como si algo lo hubiera apretado fuertemente. Pero no había nada en la cama. Un día, al recogerlo del kinder, la maestra me llamó aparte. Me preguntó que si en la casa hablábamos de fantasmas. Le dije que no, que ni siquiera lo dejaba ver películas de terror. La maestra me empezó a decir que mi hijo peleaba con ese niño que le sigue cuando camina.
pero que los adultos no lo ven. Me pidió hablar con un psicólogo, pero yo ya no quería respuestas lógicas. Quería que todo eso se acabara. Esa misma tarde tiré los zapatos. No los doné, no los vendí. Los acordoné y los arrojé al canal detrás de la colonia. Y desde ese día santo remedio, mi hijo nunca más volvió a decir nada raro. Nunca más habló del otro niño, que según él había fallecido cuando iba a la escuela. Esto que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que viví y aún me cuesta ponerle palabras. Todo empezó una tarde, cuando fuimos con mi esposo y mi hija a una colonia de la Ciudad de México. Íbamos sin rumbo, solo caminando, hasta que vimos una pequeña tienda de antigüedades. Era de esas que tienen de todo: radios antiguos, cuadros, boletos, máscaras, billetes. Entramos por curiosidad, y ahí fue donde la vi. Era una figura como de barro oscuro de unos 30 centímetros. Su forma era humana, pero al mismo tiempo no. Parecía como una pieza arqueológica. Obvio no lo era, por eso me llamó la atención. Le pregunté al encargado y solo me dijo que había llegado con un lote de cajas viejas, de una bodega de Tepito. Me la dejó en 150. No sé por qué la compré, fue un impulso, algo me decía que debía llevármela. La coloqué en un librero de la sala. Al principio no pasó nada, pero con el pasar de los días, algo comenzó a cambiar en la casa. No era algo evidente, era como una incomodidad leve pero constante. El ambiente se comenzó a volver pesado, especialmente en las tardes. La luz del sol entraba distinta. Me daban escalofríos sin razón, incluso cuando solamente estaba ocupada con cosas normales, cocinando, doblando ropa, lavando los platos. Sentía que algo se movía detrás de mí. Mi hija, que tiene 5 años, comenzó a encariñarse con aquella figura. Quería llevársela cuando salíamos. Decía que el señor alto la cuidaba. Nos reímos al principio, pues cambió su muñeca por aquella figura. Pero después las salidas se volvieron extrañas. Cada vez que llevábamos la figura en el coche, algo fallaba sí o sí. El motor se apagaba sin explicación, las luces del tablero parpadeaban, y una vez el claxon sonó solo. También tuvimos pequeños accidentes, una frenada brusca sin motivo. Mi esposo no había frenado, el carro fue que frenó solo. Cosas muy pequeñas pero extrañas. Y después de eso comenzaron mis parálisis del sueño. Se nos sube el muerto, como aquí dicen. La primera vez me desperté en medio de la madrugada. Estaba completamente inmóvil, con los ojos abiertos. No podía hablar, no podía moverme. Era horrible. Y frente a la cama, en la esquina, estaba algo. Era alto, mucho más alto de lo que cualquier persona debería ser. Llevaba un penacho largo que casi rozaba el techo. Su cuerpo parecía cubierto de piel de jaguar, manchada, viva. Una de sus piernas era extraña, completamente negra, pero reflejaba todo a su alrededor. Aquella cosa no tenía rostro. Donde debería estar su cara había una forma borrosa, distorsionada, como si algo me impidiera ver claramente, como si mi mente no pudiera procesarlo. Aquel ser solo me miraba, o al menos eso sentía. Cuando al fin pude moverme, grité. Mi esposo despertó, me abrazó, pero yo ya estaba helada del miedo. Él me convenció que solamente había sido un sueño. Pero días después volvió a pasarme exactamente lo mismo. Esta vez lo vi más cerca. Se sentía una fuerza aplastante en la habitación. Él estaba junto a la cama, parado del lado del que yo duermo. Estaba tan cerca de mí que podía ver el detalle de su piel como de jaguar moverse lentamente. Era como si estuviera respirando. Su pierna brillaba con una luz que no venía de ningún lado.
con decirles que reflejaba todo el cuarto y mi cama. Aquel ser no se movía, pero emitía una energía tremenda, tan intensa, tan abrumadora. Sentía que el corazón se me detenía. Era como si ese ser me viera por dentro, como si supiera todo de mí. Comencé a escuchar en mi mente cómo aquel ser me hablaba, pero hablaba con un lenguaje que yo no había escuchado nunca. No era inglés, ni francés, ni otro idioma. Era distinta esa lengua. Cuando me habló sentí que mi cabeza iba a explotar. Eso fue lo que me hizo despertar. Pasaron los días y la tercera parálisis del sueño fue peor. Nuevamente desperté sin poder moverme, y esta vez él estaba flotando arriba, al frente de mí. Lo vi cara a cara, borrosa. Sabía que podía hacerme daño. Mi cuerpo se inundó de miedo, y eso fue lo que me hizo despertar rápidamente. Cuando desperté por completo, solté un grito del dolor. Tenía moretones por todo el cuerpo, grandes, oscuros, como si me hubieran golpeado con fuerza. En los brazos, en la espalda, en las piernas, en todo el cuerpo. Me dolía cada centímetro. Mi esposo a la mañana siguiente me llevó al médico. No supieron decir qué era lo que tenía. No tenía caídas, no me había golpeado con nada. Me hicieron estudios, todo salió normal. Aquel dolor siguió. La gota que derramó el vaso fue una noche que mi esposo volvió tarde del trabajo. Antes de entrar a la casa levantó la vista hacia la azotea, y ahí en la esquina del borde vio una silueta. Describió una figura encorvada, con el penacho que yo había visto en mis sueños, con un cuerpo robusto. Aquella cosa parecía como hecha de sombra, pero sólida, y que lo miraba desde arriba. Subió con un palo pensando que alguien se había metido, pero no encontró nada. La puerta de la azotea seguía cerrada. Nadie podía haber subido ahí. No aguantamos más. Nuestra vida había cambiado cuando yo había comprado esa figura. Mi esposo estuvo de acuerdo, y ambos decidimos tirarla lejos, en un contenedor de basura. No le dije a nadie dónde. Con esta experiencia creo que a veces los objetos guardan energía de otro plano, y más si son objetos antiguos. Cuídense mucho. Me llamo Sebastián y necesito sacar con ustedes una historia sobre el por qué a veces comprar cosas de segunda mano puede traer cosas paranormales. A mis 25 siempre soñé con tener coche propio. Nada del otro mundo, solo algo decente para moverme. Un día un anuncio de Facebook me convenció. Un usuario me ofreció un Jetta negro del 2005. Me lo dio barato, 35,000. Me dijo que lo vendía rápido por necesidad. No dudé y me lancé. Era un auto usado con sus detalles, pero bien cuidado. Lo extraño es que desde el primer día olía a canela y flores por dentro. Yo no soy de usar aromatizantes, así que pensé que era el dueño anterior. La primera semana fue tranquila. Mis familiares me felicitaron y me pedían una vuelta. Pero una noche mientras manejaba solo por una calle vacía rumbo a casa, vi algo por el retrovisor. Volteé porque quería ver si venía un carro atrás. Pero lo que vi fue un rostro pequeño, de una niña. Solo fue por un segundo, pero juro que la vi, con el cabello oscuro pegado a la cara. Volteé de inmediato a los asientos, pero no había nadie. Me dije que estaba cansado, que había sido un reflejo de la luz. Pero no fue la última vez que vi eso. La segunda aparición fue más clara. Esa noche llovía. El parabrisas hacía ese sonido monótono que casi hipnotiza. Iba solo en la carretera, de regreso del trabajo. Me detuve en un semáforo, y en el silencio, escuché cómo en el asiento de atrás alguien se acostaba. Me quedé quieto, miré por el espejo, pero no había nada.
Ya cuando estaba cerca de la casa me encontré a varios amigos que estaban tomando en la banqueta. Los saludé a todos y les dije que no podía quedarme con ellos, así que me fui. Lo raro fue que no me insistieron y ellos no son así. Llegué a mi casa, metí el carro. Fui a la tienda para comprar algo de cenar. En esa banqueta estaban mis amigos. Estuvimos platicando un ratito y uno de ellos me dijo, ¿qué? ¿Ya estás de niñera? Le dije que a qué se refería y me dijo que vio a una niña sentada en el asiento de atrás, pegada a la ventana. Le dije que no me estuviera espantando, pero todos comenzaron a decirme que por eso no me habían detenido, pues pensaban que mi hermanita venía conmigo. Para no parecer loco les dije que sí, que ya le iba a dar de comer. Me regresé a mi casa pensando y algo asustado. Cuando entré vi mi carro, y como todo hombre le hablé como si me estuviera escuchando. Le dije que qué ocultaba, que por qué se veían esas cosas. Me fui a cenar. Pasaron los días y una ocasión en la madrugada escuché claramente cómo alguien cerraba la puerta de mi carro fuertemente. Esto me despertó exaltado pensando que alguien se había metido a mi casa a robarme. Abrí rápido la cortina y me fijé. Les juro que vi que adentro del carro, en los asientos de atrás, una niña se estaba asomando. Solo se le veían de los ojos hacia arriba. Había poca luz, pero era muy notorio. Entre groserías me armé de valor y salí a revisar. Pero el carro ya estaba vacío. Quise pensar que me había sugestionado, pero ya eran muchas coincidencias. Lo último que me hizo vender ese carro fue cuando fui a visitar a mi mamá. La vi barriendo su banqueta esa mañana. Ella se dio cuenta que yo iba llegando. Se detuvo de barrer y me comenzó a saludar. Después hizo un gesto como de confusión. Y cuando yo me acerqué me dijo que clarito había visto a una niña acompañándome, que se vio muy claro que ella venía justo detrás de mí. La tranquilicé diciéndole que solo había sido una sombra o alguna luz. Todo eso ya me había llenado de terror. Por curiosidad contacté a quien me vendió el carro. Le comencé a hacer la plática y preguntando más a fondo le dije que por qué lo había vendido. Él me dijo que porque le atraía recuerdos muy feos, pues el carro había sido restaurado, pues tuvo un accidente algo fuerte. Un carro le golpeó de lleno en la puerta trasera, y ahí estaba su hija, la cual por el golpe falleció. Al escuchar la historia todo se conectaba. Aquella niña no estaba descansando en paz. Al saber esto, el carro se puso en venta. Me ofrecieron menos de lo que di y acepté, pues no quería tenerlo en mi casa. Quién sabe si aún en ese carro se sigue apareciendo aquella pequeñita, pues han pasado años. Esto fue todo, audiencia. Que descansen. Con esta historia cerramos este episodio. A veces pensamos que comprar algo de segunda mano es una ganga, pero nadie se pregunta qué historia viene pegada a ese objeto. Gracias por acompañarme. Y si alguna vez has tenido una experiencia extraña con algo de segunda mano, déjala en los comentarios. Mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.